mi nombre es Santiago Arias, estudio Marketing y Negocios Internacionales y hoy junto a mi compañero vamos a hablar sobre el axioma de continuidad. Los axiomas son principios formales que permiten ordenar los pensamientos de varias personas, funcionan como modelos conforme a los cuales adecuamos nuestros procesos de razonamiento y su utilidad radica en servir de guías para imitar, validar e invalidar pensamientos de acuerdo con ellos. Básicamente, los axiomas nos sirven para entender las preferencias que tiene un consumidor y los conceptos sobre la curva de indiferencia. Los axiomas también son proposiciones que no necesitan demostración para su práctica. Tenemos 6 tipos de axiomas. Está el axioma de completitud, el reflexivo, el de transitividad, el razonable, el de insaciabilidad y el de continuidad. En este caso hablaremos del axioma de continuidad, el cual es la relación entre dos cestas relacionadas por una tercera cesta. En este ejemplo hablaremos de la coherencia entre las preferencias del consumidor. En este caso, Santiago prefiere el Uber estrictamente antes que el taxi, pero prefiere el taxi antes que el Transmilenio. De esto podemos concluir que Santiago prefiere el Uber antes que el Transmilenio. Hola, mi nombre es Héctor Tovar y hoy les voy a hablar sobre la curva de indiferencia. Bueno, en principio, la curva de indiferencia es la representación gráfica que nos dice todas las combinaciones posibles que existen entre dos bienes que nos brindan una igual satisfacción o utilidad al consumidor. Algunas de las propiedades de estas curvas de indiferencia son: la primera, las curvas de indiferencia más altas son preferidas a las más bajas, lo que nos da a entender que los consumidores prefieren un consumo con mayor cantidad de bienes a uno con una menor cantidad de bienes. La segunda propiedad nos dice que las curvas de indiferencia no se pueden cruzar. Esto lo podemos ver en el ejemplo donde A y B se ubican en la curva de indiferencia 1, dando a entender que satisface de igual forma al consumidor. Pero también B y C satisface al consumidor de la misma manera, ya que están en la curva número 2. Esto nos da a entender que no importa si se elige A o C, el consumidor de igual manera está satisfecho. Sin embargo, esto es una contradicción, ya que C tiene más bienes que A, lo que va en contra de la primera propiedad. La tercera propiedad nos dice que la pendiente siempre es negativa, ya que si las unidades del bien X se reducen, las unidades del bien Y deben de aumentar. Como última, las curvas de indiferencia son convexas respecto al origen, lo que significa que la relación marginal de sustitución, o RMS, que es la cantidad que un consumidor está dispuesto a intercambiar por otro, esta curva es convexa si la RMS disminuye a lo largo de la curva. El consumidor está dispuesto a renunciar a unidades según el bien que tenga de exceso y es incapaz de renunciar al bien que tenga en escasez. Ya en cuanto a la curva de indiferencia según sustitutos perfectos, dos bienes son sustitutos perfectos cuando el consumidor está dispuesto a sustituir un bien X por un bien Y a una tasa constante.